Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a Aprendices. Como ya saben, Aprendices es el podcast de Espacios de Educación Superior, una plataforma donde hablamos de universidades, de conocimiento y, en definitiva, de aprendizajes. Recuerden, además, que pueden volver a escuchar nuestros podcasts en nuestra web, en la plataforma de audio iVoox y en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Salvador Moncada, seguramente el científico de lengua española más reconocido en el mundo. Nacido en Tegucigalpa, en Honduras, a los pocos años su familia se tuvo que exiliar a San Salvador, donde se doctoró en medicina y cirugía. Y luego, al exilio, la política y la separación familiar hace que decida irse a Londres, donde hace otro doctorado en farmacología en el Instituto de las Ciencias Médicas del Real Colegio de Cirujanos de Londres. Breve vuelta a Honduras antes de su regreso ya definitivo a Londres, donde pasa por varias prestigiosas instituciones antes de fundar el Wolfson Institute for Biomedical Research, que dirigió hasta 2012. Moncada, sin abandonar nunca la investigación, además ha sido docente en Honduras, profesor visitante en muchas universidades en Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica y Japón, asesor en varias ocasiones en la Organización Panamericana de la Salud y una intensa vida profesional que le ha valido el reconocimiento de todo el mundo. Es miembro de la Royal Society, de la Sociedad Británica de Farmacología, de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, de la Sociedad de Farmacología Peruana, académico de honor de la Real de Medicina de Valencia, doctor honoris causa por Universidades de Honduras, Cantabria, Autónoma y Complutense de Madrid. Está en posesión de 5 patentes correspondientes a distintos fármacos y es autor o colaborador de unas 400 publicaciones científicas. En 1990 consiguió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, compartido con el enzimólogo español Santiago Grisolía por sus méritos en los campos afines de la bioquímica y de la farmacología. Y en enero de 2010 le fue otorgado el título de Ser por la reina Isabel II. Don Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Apabullante currículum. Muchas gracias por invitarme. Es realmente un placer tener la oportunidad de conversar con usted. Pues mi primera pregunta es un poco sobre su vida de niño y joven, porque me ha llamado un poco la atención que nació en Honduras y tuvo que irse a 4 años porque su padre se fue al exilio, y luego en su época juvenil el proceso fue al contrario. Usted hace la carrera en El Salvador y acaba exiliándose en Honduras. ¿Cómo fue aquello? Es decir, yo participé en la política de El Salvador mientras fui estudiante en el movimiento estudiantil y en el año 1979, si usted se acuerda, hubo una guerra entre Honduras y El Salvador y debido a mis actividades políticas y el hecho de que era hondureño, fui exilado de regreso para Honduras. Eso fue en 1970. La guerra fue en 1969, perdón. Fue la famosa guerra del fútbol, ¿no? La famosa guerra del fútbol, sí. Bueno, centrándonos ya en su vocación, ¿qué le lleva a usted a estudiar medicina y cuándo descubre que su vocación es la medicina y la farmacología? Bueno, el interés por la medicina fue siempre, desde que recuerdo muy joven, tenía interés por ser médico y rápidamente me fui enterando que no era efectivamente la medicina curativa lo que me llamaba la atención, sino que la investigación. Desde cuando era niño me interesaba por investigar el comportamiento de los animales, de las hormigas, de los bichos de los jardines y lo demás. De tal manera que yo estaba más interesado en la investigación desde siempre. Y obviamente la única manera de hacer investigación biomédica en Centroamérica en esa época era pasar a través de la carrera de medicina. Y eso fue lo que hice, que fue una ganancia, porque creo que estudiar medicina para hacer investigación científica biomédica es una de las mejores vías de formación para los investigadores. En sus años, tanto de universidad como luego de posgrado en Londres, ¿recuerda con especial cariño o dedicación algún profesor que le marcara, en el que pudiera crearse esa relación de maestro-discípulo? Dos específicamente en la Facultad de Medicina de El Salvador,
Por un lado, la doctora María Isabel Rodríguez, una cardióloga muy distinguida que había hecho investigación en cardiología, en electrocardiografía, y que hizo contribuciones fundamentales a la electrocardiografía en sus años de investigación y que fue posteriormente decano de la Facultad de Medicina y rectora de la universidad. Un personaje muy impresionante, un personaje con gran influencia y una persona que está a punto de cumplir 100 años. Estoy viajando para El Salvador la próxima semana para su fiesta de cumpleaños de los 100 años. María Isabel Rodríguez fue sin duda alguna una influencia importante en mi vida. Y la otra, directamente de la farmacología, fue el profesor Augusto Campos, un peruano que llegó a dar clases y a enseñar farmacología en la Universidad de El Salvador cuando yo era estudiante de medicina y al que me acerqué mucho y del que aprendí mucho, especialmente el interés y los detalles de la investigación científica. De tal manera que esos son las dos personas a las que efectivamente les debo una influencia importante, especial en mi vida como investigador. Bueno, como bien dice, su vida como investigador, porque usted lo ha dado todo en la investigación y la investigación ha sido toda su vida. ¿Qué se aprende de la metodología, de los procesos de investigación y sobre todo de los fracasos en cada prueba o experimento? Yo creo que el acercamiento sistemático a la realidad y la resolución de problemas y la comprensión de la realidad a través de la resolución de problemas es lo más importante de la investigación científica. La generación de lo que es la verdad científica, que es una verdad no permanente, pero una verdad que cambia a medida que se conoce más y que le da a uno una manera de pensamiento y una manera de entender la realidad y de acercarse a la realidad que es especial. Sus investigaciones, siguiendo un poco su trayectoria en Londres, fueron fundamentales en el proceso por el que la aspirina calma el dolor, baja la inflamación, reduce la fiebre. Usted tiene la patente de la prostaciclina, que es una molécula clave para explicar la función de la aspirina y cuyo descubrimiento fue imprescindible para entender un poco el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico. Es más, usted fue el químico que la sintetizó por primera vez y sé que se lo han preguntado 1000 veces, pero de esas cosas que se leen 1000 veces y no se entienden, porque en 1962 el Nobel se fue un científico inglés, Sir John Bain, y dos compañeros, y no usted, a pesar de todo esto. ¿Cómo se vive algo así? Bueno, primero sí, yo trabajé en el mecanismo de acción de la aspirina, tratando de entender y finalmente resolvimos el problema de que la aspirina y todos los medicamentos similares que se llaman antiinflamatorios no esteroidales, la forma de acción de estos compuestos es a través de la inhibición de la formación de las prostaglandinas a partir del ácido aracdónico. Posteriormente descubrimos que en las plaquetas, en las pequeñas pedazos de células que son importantes para la coagulación, lo que se produce es una sustancia que se llama tromboxano A2 y que la aspirina inhibe la formación del tromboxano A2. Eso fue después, poco tiempo después, apuntalado por el descubrimiento de una sustancia muy importante adentro de los vasos sanguíneos, a la que le llamamos primero prostaglandina X y posteriormente prostaciclina. La cuestión de a quién le dan los Nobeles y por qué le dan los Nobeles a los que los reciben es una cosa que es un secreto porque el comité de la Academia Sueca nunca revela las razones por las cuales se da, de tal manera que no sabemos. Yo siempre he dicho cuando se me pregunta eso, que estoy muy contento y muy satisfecho y muy orgulloso además de las contribuciones que he hecho. Y si la Academia Sueca decide no darme el premio Nobel, ese es un problema de ellos, no mío. Porque lo cierto es que esta grosería de la Academia de Suecia de olvido no ha sido una vez, sino dos. Lo mismo ocurrió en el Nobel del 98, siendo usted el primero en descifrar un poco el camino metabólico para la formación del óxido nítrico en el organismo.
al final este tipo de olvido que parece casi intencional. ¿Usted cree que hay algo más, no sé, por proceder de algún tipo, por ser hondureño, por su lengua o algún tipo de razón o algún tipo de explicación que le dieran en algún momento en la academia o no le dio nunca explicación? Nunca, es decir, nunca dan ninguna explicación. Ellos tienen su forma de interpretar los procesos por los cuales ellos adjudican el premio Nobel y como tienen un poder tan grande de información y de influencia, esa es la historia que se establece como historia. Yo siempre he pensado que al final de cuentas el trabajo que se ha hecho está hecho y que el análisis del trabajo que se ha hecho va a ser hecho posteriormente, que posiblemente en unos años, tal vez cuando yo no esté aquí, se va a hacer el análisis de mi trabajo y se va a tomar, si usted quiere, una posición justa con respecto a mi trabajo. Yo creo que ha sido un problema para mucha gente, no solo para mí, que eso haya pasado, sino que para mucha gente y para muchos investigadores ha sido un problema. El primer premio y el segundo premio, además. De tal manera que al final de cuentas, como le decía, mi interés principal ha sido hacer investigación, hacer descubrimientos. Yo tenía un interés especial en hacer descubrimientos. Creo que eso es lo que hemos hecho. Creo que los descubrimientos están muy bien descritos y muy bien posicionados con respecto a cualquier otro tipo de trabajo y que en algún momento se va a hacer un análisis más adecuado del que se ha hecho hasta este momento. Bueno, lo cierto es que en algún momento no, es que toda la comunidad científica internacional se lo ha reconocido ya durante los últimos años. Es para todo el mundo, fue un error doble de la Academia Sueca y por eso su reconocimiento desde el Premio Príncipe de Asturias al nombramiento de ser por la reina Isabel. Pero yo no sé si todo este reconocimiento, alguna noche, a pesar de todo eso, le sigue por la noche diciendo, vaya, ¿y por qué me hicieron esto? Pues no, a mí realmente no me molesta. No me molesta precisamente porque hago un análisis del trabajo que se ha hecho. Y a mí me gusta mucho lo que hemos hecho y a mí me llena mucho de satisfacción y de orgullo el trabajo que hemos hecho. De tal manera que no tengo tiempo para pensar por qué no me dieron esto o me dieron lo otro. Eh, los trabajos nuestros han sido los más citados en la literatura. La influencia de los trabajos nuestros ha sido realmente enorme. Hay un reconocimiento de la comunidad científica y en última instancia lo que importa es el reconocimiento de la comunidad científica, no de tal o cual comité. Bueno, de la comunidad científica y de millones de personas, porque, por ejemplo, usted fue el descubridor del efecto, como hablábamos, del protector del sistema cardiovascular de la aspirina en dosis baja, un hallazgo que millones de pacientes en todo el mundo consumen con el nombre de Adiro para prevenir la formación de trombos en las arterias. ¿Qué siente usted cuando un descubrimiento suyo lo ve concretado, lo ve hecho, lo ve que se vende en farmacias y que es administrado y que supone salvar muchos millones de vidas? El uso de la pequeña dosis de aspirina para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, especialmente lo que se llama prevención secundaria, es debido fundamentalmente al descubrimiento de la prostaciclina, porque hay en el sistema cardiovascular un balance entre el tromboxano A2, que agrega las plaquetas y que favorece el accidente, el accidente vascular, y hay la prostaciclina que previene. La pequeña aspirina lo que hace es cambiar este balance en favor de la prostaciclina. Obviamente, sin el descubrimiento de la prostaciclina no sería tan claro el por qué se usa la pequeña dosis de aspirina. Pues como le digo, yo camino tranquilo y me siento tranquilo. Ahora que ya soy mayor y analizo el trabajo de los últimos 40 años,
no tengo nada de por qué sentirme mal. Bueno, sus trabajos han sido también la base del funcionamiento del que quizás ya es el vasodilatador más conocido para el público, la Viagra. Pocos medicamentos han tenido tanta repercusión y publicidad y han transformado tantas vidas. ¿Qué ha aprendido del boom de este medicamento, de la repercusión que tuvo? Es decir, yo no tuve una influencia directa Pues sí, en los orígenes. en la construcción o en la síntesis de ese medicamento. Obviamente está relacionado con todos los descubrimientos que se hicieron en el área del óxido nítrico, no tanto en el sistema vascular como el sistema nervioso. Los nervios periféricos liberan óxido nítrico que dilatan los vasos sanguíneos del pene en el hombre y en los animales. Y la Viagra lo que hace es potenciar eso. Obviamente es un medicamento que ha sido muy famoso por los efectos y además muy vendido. Es uno de los medicamentos más exitosos que existen. Al principio, cuando comentaba un poco su currículum, hablaba de que tiene 5 patentes correspondientes a distintos fármacos. ¿Qué de importante es tenerlas? ¿Qué de importante es que el científico que lo ha descubierto al final consiga tener esa patente? ¿Y cómo es el proceso? Bueno, la patente afirma desde el punto de vista de la industria farmacéutica y de la química orgánica y de todas las otras ciencias, el descubrimiento como asentado, como perteneciente a tal o cual persona. De la misma manera en que los artículos científicos son una evidencia del trabajo científico, la patente es una evidencia del asentamiento de ese descubrimiento en una literatura que es reconocida y que sirve efectivamente para usos posteriores como la explotación de los descubrimientos, la explotación práctica de los descubrimientos, etcétera. Es obviamente satisfactorio tener el nombre en los patentes y como usted dijo, la patente de la prostaciclina efectivamente está a mi nombre, de la misma manera que el artículo original de la prostaciclina tiene mi nombre como autor principal. Y en este proceso, ¿nos puede explicar un poco cómo es el mecanismo de relación entre lo que es la investigación científica más de laboratorio con lo que es la industria farmacéutica? Bueno, es decir, la investigación científica tiene que ver con la resolución de problemas científicos en el laboratorio y la industria farmacéutica tiene que ver con el uso de esos descubrimientos para el desarrollo de respuestas prácticas a problemas que se definen. De tal manera que la industria farmacéutica es una investigación de traslación, de traslado del conocimiento fundamental a la práctica. Y así han habido muchos descubrimientos fundamentales que fueron trasladados a la clínica y que que han dado origen a medicamentos que han sido muy exitosos. Obviamente la Viagra es uno en el área del óxido nítrico, pero así hay muchos. El descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, se hace muy temprano, en los años 20, y la producción de penicilina para tratar las infecciones solo se hace durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había una necesidad práctica. De tal manera que estamos hablando de investigación básica, fundamental, de resolución de problemas biológicos y de investigación aplicada, que es la de la industria farmacéutica. Bueno, quizá un ejemplo reciente, también por una necesidad, por una pandemia mundial, fue la del COVID-19, que ha mostrado un poco la debilidad del ser humano frente a un virus, pero también la fortaleza y la capacidad de recursos a la hora de poder encontrar soluciones. ¿Le ha sorprendido la rapidez en que se ha conseguido la vacuna? A mí y a todo el mundo. Yo creo que yo era una de las personas que no pensé que se podía producir una vacuna en 2 años. La experiencia anterior
sugería que la producción de una vacuna, la que se había producido más rápido anteriormente, había tomado 5 o 7 años. Y esto se produjo en 2 años, que es una velocidad impensable y que efectivamente sirvió para resolver el problema. No para resolver el problema, sino que para producir una de las respuestas al problema de la pandemia. Eh, Obviamente, una de las cosas que se vio muy claramente es que los países desarrollados pueden hacer eso, pueden hacer sus vacunas y la gran mayoría de la población mundial se encuentra desprotegida, aun cuando haya la posibilidad de hacer investigaciones de ese nivel, investigaciones prácticas tan importantes. El desarrollo de estas vacunas de mRNA, que son las vacunas nuevas que surgieron durante la pandemia, es obviamente uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 25 años, porque vacunas ahora se van a poder producir no solo contra viruses, sino contra los virus, sino que también posiblemente contra otras enfermedades, posiblemente el cáncer. Ahora comentaba usted un poco la diferencia que ha habido entre los países desarrollados y aquellos países más pobres a la hora de poder generar o desarrollar su vacuna. Hubo muchas voces, tanto en los países desarrollados como en general en todo el mundo, en los que se decía que ante una urgencia como una pandemia mundial, era muy importante la liberación de la patente, precisamente para que esos países más pobres accedieran a la vacuna. ¿Cómo ve usted, o qué opina de esta petición? A mí me parece que la petición de trasladar parte del conocimiento científico a los países del sur que tenían la posibilidad de producir la vacuna era una cosa que debería de haberse hecho. Y a mí me parece una barbaridad que los países desarrollados, Alemania, por ejemplo, el Reino Unido, se hayan negado a hacer esa transferencia de tecnología. Pero eso lo tenemos constantemente. Los países del tercer mundo están desprotegidos con respecto a eso y ahora los vamos a tener y están obviamente desprotegidos con respecto al desastre climático al que estamos enfrentando en este momento. Bueno, esto ha puesto de manifiesto esa diferencia entre países ricos, países pobres, y también se podría decir que en función del número de afectados y de la urgencia, entre aquellas enfermedades que afectan a mucha gente y aquellas otras enfermedades que a lo mejor sí podrían tener con un desarrollo y una investigación, vacunas o soluciones en corto plazo de tiempo y sin embargo el escaso número de pacientes hace que no sea a lo mejor rentable o que no se dirijan esos focos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, el problema, por ejemplo, en el área de cáncer es que se están desarrollando tratamientos cada vez más sofisticados y cada vez más caros. Es decir, se está haciendo medicina para una élite que tiene, como ha tenido siempre, acceso a todos los beneficios del desarrollo científico y una gran mayoría de la población mundial que no tiene acceso a eso. Ese desbalance se está viendo cada vez más y cada vez más es más evidente la desigualdad y los problemas que eso está creando. Los países desarrollados no representan más que tal vez el 15-20% de la población del mundo y el resto, el 80%, está en una situación cada vez más atrasada, cada vez más dejado atrás, cada vez más sufriendo los efectos, por ejemplo, en el cambio climático. Los Ujú. países desarrollados son responsables de la producción de los gases de invernadero que están afectando fundamentalmente a los países más pobres que no producen o producen muy poco de esos gases. Sin embargo, cuando se discute que hay que ayudarle a esos países, se toman decisiones que no son eh, eh, forzadas, sino que se dice, bueno, vamos a ayudar, pero no se dice cuándo. En alguna entrevista que he estado leyendo de usted, en algún momento llegó a decir que hay que exigir a los gobiernos unos niveles mínimos
e imprescindibles en materia de educación, de sanidad o de formación de empleo. Pero ¿cómo se pueden garantizar esos niveles? Y esto lo combino con lo que comentaba usted del cambio climático y exigir a estos países pobres o endeudados que no lo tienen tan fácil que hagan ese esfuerzo, que además no contaminen y que además consigan incrementar esos niveles mínimos a la sociedad. No es fácil es una misión bastante complicada para muchos gobiernos, no solamente conseguir una de las tareas, sino además mantener el equilibrio. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, imagínese usted que habría que estar en este momento ayudándole a los países pobres a desarrollarse de una manera que no sea, que no produzca polución ambiental, porque la polución ambiental y los problemas del cambio climático nos van a afectar a todos. Sin embargo, no se hace eso. Se promete, pero simplemente no se hace. Y eso está creando esa situación de tensión. Ahora bien, hay dinero para la guerra, hay dinero para las armas, siempre se encuentra dinero para eso. Y dinero, mucho dinero, si usted cuenta lo que se está en este momento invirtiendo en una guerra estúpida en Europa, ese dinero podría estar resolviendo problemas mundiales. Cuando hablamos de la dificultad de los países subdesarrollados para afrontar las medidas contra el cambio climático y el equilibrio en un desarrollo sostenido, y sin embargo también, a la hora de la verdad, es que las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos ahora no tanto, pero sí en la época de Trump, han sido de los más resistentes también a grandes posturas contra el cambio climático. ¿Cómo se puede forzar a estas grandes potencias donde además existen regímenes que no son democráticos y que no es fácil de poder convencerlos? Es decir, los países desarrollados tienen que entender una cosa, y es que el cambio climático va a afectar a todo el mundo. Si los países desarrollados se están preparando para vivir en un mundo en el cual la temperatura ha aumentado 4 grados centígrados y que todo el resto del mundo se ahogue y se queme, yo creo que esa es una política mala. Nadie va a estar nadie va a estar seguro mientras todos estemos seguros. Es decir, hay que trabajar para el mundo en general y hay que ayudarle a los países subdesarrollados a desarrollarse de una manera que no cree más polución ambiental. Si no se hace eso, vamos a sufrir todos, incluyendo los países europeos que se sienten, como dijo el señor Josep Borrell el otro día, que Europa es un jardín y que lo demás es jungla. Esa es una estupidez y que Europa debería de ir a los países, a la jungla a ayudar. Pero si Europa tiene 200 años de estar en la jungla y lo que tenemos es resultado de las visitas de Europa a la jungla. Otro de los grandes dramas contemporáneos es el drama migratorio. La situación de decenas de miles de personas que huyen de la pobreza, por ejemplo, en los países centroamericanos en búsqueda del paraíso de Estados Unidos es terrible. Muchos incluso mueren en el camino y ahora además se encuentran con el gendarme que es México. ¿Cómo se puede solucionar este drama humanitario? La única manera es resolviendo los problemas en los países de origen. Es decir, hay que crear fuentes de trabajo, hay que crear fuentes de alimentación, hay que crear fuentes de salud, hay que crear educación en los países de origen. La gente en última instancia no quiere moverse para Estados Unidos, se mueve por desesperación. Eh, Ahora bien, recuérdese usted, y eso no lo está viendo nadie, que los migrantes que tenemos en este momento son muy pocos. Cuando haya efectivamente el cambio climático que viene, que empiece a subir la temperatura más de lo que ha subido hasta ahora y que efectivamente las condiciones en la faja de tropical no sean ya vivibles, no van a haber 1,000, 10,000, 100,000 migrantes, va a haber millones de migrantes que van a estar moviéndose para el norte o para el sur tratando de salvarse de esa situación.
Bueno, además del cambio climático, de las crisis migratorias, hay algunas decisiones políticas que son muy complejas. Usted, además de hondureño, tiene la doble nacionalidad, es británico. ¿Cómo está viviendo el Brexit? Yo creo que el Brexit fue un error y yo creo que en este momento se está sintiendo en Inglaterra la situación de pobreza que no debería de existido y no existiría si el Reino Unido perteneciese a Europa. Habría habido ese colchón que de alguna manera está mejorando la situación en general, pero Inglaterra o el Reino Unido solo ahora ya es un país pequeño, es un país que no tiene las posibilidades de salir solo de esta problemática. Y yo creo que más y más todos los días la gente en Inglaterra se empieza a dar cuenta que fue un error estratégico. Desde el punto de vista del conocimiento del intercambio de universidades, ¿también le está afectando al Reino Unido? Yo creo que el Reino Unido tiene un sistema universitario muy, muy fuerte que se benefició del dinero de la comunidad europea en general. Yo creo que eso va a terminar la falta de acceso a los fondos de Europa, la falta de acceso a la infraestructura de Europa, va a terminar afectando al Reino Unido estratégicamente. Primero, desde el punto de vista de dinero, de financiamiento y después desde el punto de vista de infraestructura. Es una infraestructura más pequeña, es una infraestructura más estrecha con respecto a las posibilidades que podrían haber. Recuérdese usted que el Reino Unido es un país donde hay mucha ciencia y mucha ciencia de mucho nivel que se beneficiaba de esa gran base europea de ciencia, investigación aplicada también, y que en este momento lo han ido cortando y han ido aislando al país. Creo que es, desde todo punto de vista, un error estratégico grande. Usted conoce también bien España. En 2004 puso en marcha un ambicioso proyecto que era la creación y dirección del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, pero luego desacuerdos con el Ministerio de Sanidad provocaron su renuncia. ¿Qué problemas hubo? Yo tengo prácticamente 50 años de estar relacionado con España y con la ciencia española y con la educación en España. Y he trabajado mucho porque haya desarrollo científico técnico. Se ha logrado mucho ya en los últimos 30 años eh, con respecto al desarrollo científico en España, pero se necesita mucho más para convertir a España en un país de primera línea que podría ser con respecto a ciencia e investigación. Eso además ayudaría a que España pudiera tener ciencia de traslación, lo que hablábamos, e industrial, y que podría impulsar el desarrollo de la industria en España. Eso se ha, eso se ha tardado, eso necesita mucho más trabajo y lo que pasó en el CENIO fue precisamente eso, la imposibilidad de convencer al Ministerio de Educación de que necesitábamos trabajar a ese nivel y necesitábamos una estructura semiautónoma que pudiese efectivamente mover la investigación de alguna manera más flexible, como se mueve en los países anglosajones. Desde entonces, las cosas han obviamente mejorado, pero falta. España necesita mucho todavía. Bueno, ha mejorado, como dice usted, en los últimos 30 años un poco el tejido, pero lo cierto es que las últimas estimaciones dicen que hay casi 80.000 científicos españoles que todavía trabajan fuera de España. Y eso es un valor que se está perdiendo en la investigación nacional. ¿Cómo se puede hacer para recuperar y atraer de nuevo a esos científicos a casa? Pues eso no necesita ir muy lejos. Los países exitosos del lejano oriente, China, India y otros países, Corea,
han sido países que han traído su diáspora de regreso y que le han creado condiciones a su diáspora para que trabaje en el país. Obviamente, los científicos españoles que viven fuera de España les preferirían vivir en España por razones obvias, culturales, familiares y lo demás. Lo que pasa es que hay que crearles las condiciones para que puedan trabajar en España. Los indios hicieron eso en la India, los chinos hicieron eso en China, los coreanos hicieron eso y el gobierno de Lula en Brasil estaba comenzando a hacer eso en Brasil. El regreso de la diáspora en condiciones en las cuales pueda trabajar es el secreto a esto, es decir, invertir directamente en la traída de gente en áreas clave de la ciencia y crearle las condiciones no solo para que pueda trabajar, sino que se pueda engranar con todo el sistema de ciencia, investigación y especialmente de traslación de la investigación a la práctica. Usted, a lo largo de su carrera, ha sido docente en diversos centros de Japón, Europa, Estados Unidos. ¿Qué diferencia encuentra entre los sistemas universitarios? ¿Son tan importantes? Los sistemas universitarios anglosajones son mucho más flexibles y están mucho más centrados alrededor de la investigación científica. El sistema español de universitario, por ejemplo, sigue siendo muy atrasado. Es un sistema rígido, es un sistema muy vertical, es un sistema que debería de haberse modernizado hace mucho tiempo para crear departamentos de investigación científica donde se empiece a mover la cosa. Yo creo que España está perdiendo el tiempo sin modificar su sistema universitario radicalmente hacia un sistema mucho más flexible, mucho más centrado en la investigación y mucho más orientado hacia el reconocimiento del éxito, el reconocimiento de la función en vez de ese sistema taxativo, tradicional, de transmisión de conocimiento de los libros a la gente. Debería de estar completamente centrado en la formación de gente que resuelve problemas y que vive la vida de los departamentos como una vida mucho más flexible y en la cual se reconoce fundamentalmente la contribución, el éxito a ese trabajo como fundamental, como importante para la promoción, por ejemplo, de la ciencia. Usted, además de su pasión por la investigación, también ha tenido siempre a lo largo de toda su carrera una pasión por la docencia. ¿Qué se aprende al enseñar? Bueno, yo nunca he estado muy orientado a la docencia de primer nivel. A mí me gusta mucho enseñar a la gente que está haciendo investigación. De tal manera que yo siempre he supervisado estudiantes de doctorado o postdoctorado. A mí me gusta mucho esa parte de la ciencia que yo creo que es la parte central de la ciencia, de resolver problemas, encontrar problemas y resolver problemas. Y cuando los chicos están ya un poco crecidos y están en el laboratorio, entonces se puede jugar ese juego muy bien. A mí me gusta la vida del laboratorio, a mí me gusta la vida de la pregunta y la búsqueda de la respuesta. A mí me gusta la vida del laboratorio en la cual la pregunta es la parte más importante de la acción. Terminamos ya y lo hacemos con 4 preguntas comunes a todos nuestros invitados. Son preguntas de respuesta corta. Y la primera de ellas es: ¿qué le ha dado miedo de aprender y nunca ha hecho? Pues volar en esos barriletes donde la gente se tira desde las montañas, no lo haría nunca en mi vida. ¿Cuándo se para de aprender? Yo creo que nunca, en el momento que uno para de aprender, está muerto. ¿Qué le gustaría no haber aprendido?
No creo que haya algo que me gustaría no haber aprendido. Todo lo que he aprendido ha sido útil, lo bueno y lo malo. Y la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Yo creo que las he aprendido conmigo mismo. Es decir, el contrincante más difícil que he tenido yo en la vida he sido yo mismo. Y enseñarme algunas cosas que eran difíciles ha sido una experiencia personal, obviamente influenciada por la gente alrededor con la que he tenido relaciones muy buenas, sinceras y constructivas. Pero en última instancia soy yo el que ha hecho eso. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias por estos minutos. Esta charla, la verdad es que nosotros hemos aprendido muchísimo y espero que usted se lo haya pasado bien también en estos minutos de aprendices. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.